Pues bueno, empezamos. Esto comenzó en Bogotá, Colombia. Fue en el 2005, no me acuerdo muy bien la fecha. Pues resulta que en esa casa, en la que actualmente sigo viviendo, hace muchos años vivían mi mamá, que tenía 16 años, mi tía Astrid, que tenía 27, mi otra tía Vanessa, que estaba entre los 2 y los 3 años, y mi abuelita, de 47 años. Les comento, esta casa estaba cerca del caño del río Bogotá. Y pues bueno, un día empezaron a suceder cosas extrañas. Por ejemplo, mi mamá estaba terminando unas tareas que le habían dejado. Eran como las 2 o 3 de la madrugada, y cuando se disponía a dormir, sintió que alguien se había acostado en la cama baja. Para aclararles esto un poco, en ese momento, mi tía Astrid y mi mamá dormían en un camarote. Entonces mi mamá dormía en la cama de abajo, la cama baja. Resulta que al día siguiente, mi mamá le preguntó a Astrid si ella se había acostado en la cama baja. Y Astrid le dijo que no. Esto se les comenzó a hacer muy extraño. Otra cosa que pasó fue que mi tía Vanessa un día estaba en el cuarto de costura de mi abuelita. Miró hacia el techo, y como no tenemos nada que tape el zarzo, ella miró hacia ese lado, y vio cómo se asomó un hombre calvo, de piel pálida, mirándola fijamente. Luego el hombre desapareció. Pero no fue que se bajara y ya. No, se empezó a desvanecer, con la mirada fija en ella. En otra ocasión, fue cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Eso fue cuando mi mamá se iba a mudar con mi papá. Ella no podía con la energía tan negativa que había en la casa, que ni mi papá pudo entrar, se quedó afuera. Esto se los voy contando para que vayan teniendo una idea general de la situación de esta casa. Otro suceso fue que Vanessa estaba en la cama alta del camarote. Un día se durmió, y sintió como le jalaron los pies. Desde entonces, nunca volvió a dormirse en esa cama. Vanessa decía que, desde esa cama del camarote, la visitaban sombras por las noches. Y yo le creo, porque a mi mamá también se le aparecían. En el año 2014, cuando habíamos ido a Manizales, Caldas, yo estaba en un taxi con mi mamá, mi tío, mi prima y mi otra tía. Ese día había hecho un calor tremendo, pero la noche estaba fresca, y me dio curiosidad mirar al cielo. Vi una luz allá arriba. Al principio pensé que era un avión o un helicóptero, pero les juro que esa luz se movía bruscamente, de una forma que ningún avión o helicóptero podría hacer. Le pregunté a mi mamá qué era eso, pero no supo darme una respuesta. Fue solo un segundo, porque cuando volví a mirar al cielo, ya no estaba. Quedé espantada con esa vaina. Para el 2018, yo hacía buses de plastilina. Tenía una coca pequeña, con coca me refiero a un frasco, donde metía esos buses. Me habían llamado a comer, y mientras me ponía las babuchas, justo cuando me colocaba la del pie izquierdo, esa coca se movió sola. No había viento. Es más, ni una corriente de aire. Nada. Pero el frasco se movió como si alguien lo hubiera cogido, levantado y ubicado en otro sitio. No fue que lo empujaran o simplemente rodara, fue como si lo manipularan. Y hermano, me asusté, pero me asusté de verdad. Y ya lo último que me ha pasado fue el 27 de mayo de este año. Estaba haciendo tareas mientras escuchaba un video de terror. Y de reojo, vi una sombra oscura. Me quedé frío. Luego escuché una voz, como si alguien me hubiera llamado. Me di cuenta de que estaba completamente solo en ese momento. Así que dejé las tareas de una. No pude seguir. Eso es todo. Sé que suena un poco enredado, pero no quería enfocarme solo en un hecho, porque han sido varios, y todos ocurrieron en esta casa. Como cuando murió mi abuelito. Fue curioso, porque después de su muerte, esos sucesos tan pesados, esas energías raras, simplemente dejaron de pasar. O sea, cuando nací, dejaron de pasar varios eventos extraños. Fin del relato. Tiempo atrás era muy susceptible a lo paranormal y tenía visiones. Afortunadamente para mí, esa capacidad, o don, se ha ido perdiendo con el tiempo. Para algunos es una bendición, para mí, no, por lo que he visto y he presenciado. No me gusta hablar de eso, la verdad. Primera y última vez que lo haré. Pero me nace escribir esto porque la niña del video a mí también se me apareció, en Ocaña. Estoy un 80% seguro de que era la misma. En esa ocasión me levanté en la noche, pude observarla, y ya estaba en la puerta del cuarto. Yo quedé impresionado. Desperté a mi hermana para comprobar que sí era real lo que observaba y que no fuera un sueño.
Efectivamente, ella la vio, pero no la podía escuchar. Yo sí la escuché, y la vi. Me pidió ayuda. Me rogó durante 1 minuto, aproximadamente, que la ayudara, por favor. Para mí fue una eternidad. Mi hermana se tapó, y yo decidí hacer lo mismo. En esos tiempos, el mejor escudo que tenía era mi cobija, pero tenía 7 años. Esperé aproximadamente 5 minutos. Me destapé, y ya no estaba el espíritu. Lo primero que hice fue saltar a la cama de mi hermana y pedirle que parara, que no tuviera miedo, que ya no estaba. En cierta manera, tenía una sensación entre miedo y felicidad de que ella la pudiera ver, porque la verdad, de mi núcleo familiar, solo mi mamá me creía, porque pudo presenciar lo que pasaba. Hoy en día me siento mal porque no la pude ayudar. Sabía el procedimiento, tenía que preguntar si era de parte de Dios o del otro, y escuchar la manera en la que podría brindar mi ayuda, sabiendo que era para el bien y no para el mal. Lamentablemente, me pudo más el miedo. Muchísimas cosas paranormales han pasado por mi don. Soy psíquica, y específicamente he ayudado a muchísimas personas, pero la historia más dura para mí, y sin duda la que más aprendizaje me dio, fue la de la niña del vestido azul. Incluso la avistaron acá en Bogotá, y apareció en las noticias. Todo empezó una madrugada de la Navidad del 2011, si mal no recuerdo. Tenía como 11 años y había tenido un montón de pesadillas relacionadas con una niña que tenía una bata de hospital. Cabe aclarar que a mí no me gusta el tema paranormal. Era extremadamente católica. El caso es que la niña me daba mucho miedo, y del mismo miedo me desperté en ese momento. Entré en parálisis del sueño y sentí como alguien al lado mío estaba de pie. Yo, como estaba al lado de mi mamá, traté de decirle, pero no me podía mover. Entonces, ahí sentí que ese ser se me acercó y empezó a acariciarme la cara. Era una mano absolutamente helada. Era más bien como si me quitara el calor del cuerpo. Y recuerdo muy bien que me empezó a susurrar en el oído: estoy aquí para ayudarte, una y otra vez. Yo trataba de rezar, pero se me olvidaba, y solo se me ocurrió decir un salmo que en este momento no tengo presente. Hasta que me desmayé. El miedo cuando desperté fue intenso. Recuerdo que estaba muy enferma y vomité algo negro, como de la textura del petróleo, en fin, muy desagradable. Desde ahí, ese ser empezó a perseguirme y atormentarme. Tenía sueños constantes con ella, en los que me torturaba de todas las maneras posibles, y amanecía muy lastimada. Mi mamá no me creía, decía que era porque veía muchas cosas de terror. Yo traté de ir a la iglesia y pedir ayuda, pero los curas me decían que ellos no podían hacer nada, que simplemente tuviera fe. Y yo no entendía por qué me pasaba eso, si yo amaba a Dios con todas mis fuerzas. Así pasaron unos 7 años de tormentos. Recuerdo que yo tenía amigas en el colegio, y que las niñas me tenían asco. También mi mamá me dejó prácticamente abandonada en la casa, porque no le gustaba el ambiente que allí se vivía. Así que habían semanas en las que estaba absolutamente sola, aguantando todo esto. Ya cansada y con ganas de matarme, a los 15 años más o menos decidí empezar a estudiar todo el tema del ocultismo y demonología, para saber qué me estaba persiguiendo y si podía hacer algo al respecto. Finalmente, aprendí a desdoblarme, y allí sentí que tenía más poder. Hasta que un día, con suficiente práctica, pude luchar, por decirlo así, con la niña. Recuerdo que salí de mi cuerpo y la niña estaba en la esquina de mi cuarto, donde siempre la sentía, y me estaba sonriendo. Hasta que se dio cuenta de que allí sí podía dañarla, empezó a gritar. Y yo recuerdo que la empecé a destrozar, así como me hacía a mí en mis sueños, hasta que ya no quedó nada de ella. Desde ahí no volví a sentir su presencia. Y olvidé decirte que ella, a medida que pasaban los años, parecía que se descomponía, como si fuera un cadáver, y que no tenía 11 años, sino 8. Bueno, el caso es que desde allí empecé a ayudar a personas que pasaban por cosas similares a las mías, y entendí el gran don que tengo. Después de muchas investigaciones, me di cuenta de que lo que quería el ente era que me suicidara, para alimentarse de mi energía. Y sí, efectivamente era un demonio. Omití muchas cosas, como que al final se rompían los rosarios en la casa.
Me siento mucho más de lo que ya me extendí.